nuevamente, queridos maestrantes. En este tutorial vamos a hablar específicamente de los modelos de relaciones públicas del padre de las relaciones públicas, James Gruning. Bien, vamos a empezar viendo una evolución de los modelos como tal a través de una línea de tiempo. Esta línea de tiempo está basada en Mónica Gallegos. En primer lugar tenemos, la prehistoria de la disciplina, pero en 1850 podemos ya identificar el primer modelo, o James Gruning identifica el primer modelo, el modelo de agente de prensa. Después, en 1900, el modelo de información pública. En 1920, fíjense que no pasó mucho tiempo, y ya hablábamos de un modelo asimétrico bidireccional. Esto duró un poco más, y entre el 60 y el 70, en cambio, empezamos a hablar de un modelo simétrico bidireccional, que duró hasta 1990, cuando el autor, junto con su esposa y con Hunt, plantean un nuevo modelo, el modelo de motivación mixto. Entonces, ahora vamos a ir revisando un poquito cada uno de estos modelos. Bien, entonces lo que tenemos que recordar es que ha habido un proceso evolutivo de la función de las relaciones públicas como tal. Asimismo, entonces, el objeto en cada uno de los modelos. El objeto, cuando hablábamos de un agente de prensa, al inicio, ¿no? Estamos hablando de una propagación de información, de propaganda, de persuasión, de desinformación, incluso hasta de manipulación. Cuando hablamos de información pública, estamos hablando de una difusión de información, pero no necesariamente con intención persuasiva. Luego evolucionamos al modelo asimétrico bidireccional, ¿no? ¿Por qué asimétrico? Había una persuasión, se investigan actitudes y conductas para persuadir al público, para que comparta esa perspectiva de la organización, pero se queda en la asimetría como tal, es decir, de una parte. Y luego evolucionamos al simétrico bidireccional, en donde el autor habla de una comprensión mutua, de una función de mediación, ¿sí? Esto es lo que hemos acabado de pasar. Esto más o menos hablamos hasta los 90. Y hablábamos de esa bidireccionalidad, de esa retroalimentación con los públicos, de establecer vínculos, relacionamiento, etc. El último modelo, el de motivación mixta, nos habla de que existen unos intereses contrapuestos reales entre lo que la organización quiere, los objetivos de la organización y los objetivos de los públicos, y qué es lo que ellos quieren también. Por eso nos habla James Gruning de que estamos, los que hacemos comunicación, en el medio de estos intereses contrapuestos, tratando de actuar como antagonistas cooperantes, nos dice. Es decir, estamos en el medio, haciendo un puente entre lo que la organización necesita y lo que los públicos necesitan. Necesitan en términos de comunicación, necesitan en términos de relación, necesitan en términos de vinculación de intereses y de expectativas. En cuanto a la naturaleza de la comunicación en estos modelos, y allí podemos decir que en el agente de prensa definitivamente era unidireccional, no presenta una imagen completa de la organización, la verdad en su integralidad realmente no era necesaria, ¿sí? En el modelo de información pública, la naturaleza de la comunicación sigue siendo unidireccional. Sin embargo, presenta una imagen más completa y verdadera de la organización. La difusión de información de actualidad a sus públicos es constante, pero no necesariamente con intención de persuadir. En ese momento las relaciones públicas trabajaban bajo principios del periodismo y bajo las dinámicas del periodismo como tal. Luego avanzamos a la naturaleza de la comunicación en la simetría bidireccional. Y allí el modelo, como su nombre lo indica, es
es vis a vis, ¿no? Bidireccional completamente, los efectos son desequilibrados porque la organización no modifica comportamientos. Trata de influir para que sean los públicos quienes modifiquen y asuman actitudes y conductas diferentes más alineados a los objetivos de la organización. Por eso es que decimos que hay una bidireccionalidad, sí, pero sigue siendo asimétrica. Sigue prevaleciendo los intereses de la organización como tal. Luego llegamos al modelo simétrico bidireccional, en donde la naturaleza de la comunicación es bidireccional, los efectos son equilibrados. ¿Y por qué? Porque ambas partes, empresa y públicos, modifican sus comportamientos a través de un diálogo, a través de establecer consensos y de ese entendimiento mutuo. Sin embargo, no nos hemos quedado en este modelo. El modelo de motivación mixta nos dice que hay un doble flujo bidireccional y que la persuasión es mutua. Es decir, que los públicos también están condicionando el actuar de las organizaciones. Y por supuesto, las organizaciones a través de sus mensajes, de sus estrategias, de sus tácticas y de herramientas, trata de persuadir a los públicos para comulgar los intereses de ellos con los intereses de la organización. Cuando hablamos del tipo de comunicación en estos modelos, vamos a decir que en el agente de prensa o publicity era de fuente a receptor. En información pública, de igual manera, fuente a receptor. Cuando hablamos del modelo asimétrico bidireccional, estamos hablando ya de fuente a receptor, pero con alguna retroalimentación. Cuando hablamos del modelo simétrico bidireccional, estamos hablando que el tipo de comunicación es de grupo a grupo y que en esa relación hay mucha retroalimentación. Y finalmente, en el modelo de motivación mixta, se combina la simetría con la asimetría bidireccional. Es decir, existe un constante diálogo, una constante interacción, y eso hace que hayan consensos y eso hace que en algún momento se produzca asimetrías, pero que sobre todo estemos tendiendo a que exista a través de esa retroalimentación constante una bidireccionalidad mucho más fluida entre empresa y públicos. Cuando hablamos de la investigación en cada uno de estos modelos, habíamos hablado en los tutoriales anteriores de que necesitamos conocer muchísimo el entorno y necesitamos conocer muchísimo los públicos que en ese entorno están interactuando y también conocer muchísimo los públicos de la empresa o de la organización para la cual estoy trabajando, ¿sí? Para eso es muy necesaria la investigación, los datos. También en el tutorial anterior me había referido a eso. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos armar un plan de comunicación estratégica, integral, 360, pero sobre la base de conocer qué es lo que realmente puede ser productivo y puede ser eficiente y eficaz para cumplir con los objetivos, no solamente del plan de comunicación, sino del plan de la organización, de las metas de la organización como tal. Bien, entonces, en la investigación en los diferentes modelos. En el modelo de agente de prensa o publicity no existe investigación. Simplemente se basaban en una observación un poco informal del entorno, interno, externo de la organización. En el modelo de información pública, la investigación es escasa. Por ejemplo, test de legibilidad de materiales, es decir, se entiende o no un afiche, se entiende o no un mensaje, una cuña, un spot, estudios sobre el número de lectores de los medios de comunicación, etc. Cuando hablamos ya del modelo asimétrico bidireccional, estamos hablando que existe ya investigación, e investigación de tipo formativo y evaluativo. Cuando hablamos de la investigación formativa en el asimétrico bidireccional, vemos que la investigación se la hace para descubrir qué es lo que el público aceptará. También se hacía investigación de medios de comunicación, de opinión pública,
también de elementos para conocer las políticas y procedimientos de un individuo u organización con el público. Cuando hablamos de la investigación evaluativa dentro de este modelo, se hacía para medir actitudes y conductas antes y después de los esfuerzos de comunicación. Estos efectos, a ver si es que han habido realmente efectos positivos como resultado de la implementación de estrategias o de campañas. En el modelo simétrico bidireccional, Gruning nos dice que existe investigación también formativa y también evaluativa. La formativa para averiguar cómo el público percibe a la organización, qué consecuencias tiene la organización para el público, también esta investigación para asesorar a la dirección sobre la reacción del público sobre políticas de actuación y cómo podrían modificarse para servir mejor a este interés de las partes interesadas, para averiguar el grado de mutua comprensión, ¿sí? Y la investigación evaluativa para medir si el esfuerzo que hemos hecho en comunicación ha mejorado el grado de comprensión mutua. Finalmente, en el modelo de motivación mixta, se utilizan técnicas para conocer y analizar los intereses de la dirección de la organización como la de sus públicos. Aplica la investigación formativa y evaluativa de los modelos asimétrico y simétrico bidireccional desde la perspectiva de este antagonismo cooperante, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de la organización, pero también cuáles son los legítimos intereses de los públicos con los cuales tenemos relación? Y los necesitamos para poder legitimarnos y los necesitamos también para poder vender nuestros productos y servicios. La utilización de estos modelos en la actualidad. Bien, fíjense que por más que los modelos, el de agente de prensa, por ejemplo, es tan antiguo, sin embargo, en la actualidad todavía hay ciertos sectores que lo siguen utilizando. Por ejemplo, el modelo de agente de prensa es a veces común todavía en la promoción deportiva, en el teatro, en el cine, en la producción de productos o servicios masivos en general. El modelo de información pública hoy en día también, dependiendo del contexto, del país en el que nos encontremos, pero sin embargo todavía se podrían identificar este modelo en algunos estamentos de administración pública, de asociaciones sin fines de lucro, de organizaciones educativas e incluso de algunas empresas. La utilización de los modelos de James Gruning en la actualidad. Y vamos a ver que todavía el modelo de agente de prensa se utiliza en algunos sectores. Así, en la promoción deportiva, en el teatro, en el cine, en alguna promoción de productos o servicios, este modelo de agente de prensa o publicista todavía se puede reconocer. El modelo de información pública se lo puede reconocer en algunos estamentos de administración pública, en asociaciones sin fines de lucro, en algunas organizaciones educativas y también en algunas empresas. Es decir, son organizaciones que se han quedado muchísimo en su modelo, en la actualización de su modelo de comunicación como tal. El modelo asimétrico bidireccional hoy en día se lo puede reconocer también en algunas empresas públicas y en algunas consultoras de relaciones públicas, pero asociadas a agencias de publicidad. En cambio, el modelo simétrico bidireccional se lo reconoce en empresas con mucha competencia y en agencias específicas de relaciones públicas. Finalmente, el modelo de motivación mixta hoy en día se lo reconoce en empresas que se vinculan muchísimo con su entorno, que trabajan la responsabilidad social y también en agencias asesoras de relaciones públicas integrales. Finalmente, insistir en la importancia y en la filosofía de este último modelo propuesto por Gruning, su esposa Clarissa y Hunt. Y este modelo simétrico de motivación mixta lo que nos dice es que
ofrece es una visión conflictual, ¿no?, entre los intereses de la organización y los intereses del público, ya lo habíamos dicho. No excluye, sino que reclama el nivel de coincidencia entre los intereses particulares y los de la organización. No establece un horizonte idealista dentro del marco de una mutua comprensión, es decir, nunca vamos a encontrar ese vínculo perfecto con los públicos. Debemos reconocer las organizaciones de que esa vinculación no es fácil y que hay intereses de por medio. Por lo tanto, debemos no idealizar esa relación, sino que ser muy transparentes, saber conocer el público, pero saber hasta dónde puedo llegar para solventar sus expectativas. La naturaleza contractual existe entre el profesional y la organización, ¿no? Nosotros los profesionales de comunicación sabemos o debemos asumir ese rol de que efectivamente trabajamos contractualmente para una organización, pero nuestro rol es el poder también hacer de mediadores con los públicos. Efectivamente, tenemos que trabajar para la organización, dependemos de ella, estamos en la nómina de ellas. Sin embargo, nuestro trabajo profesional tiene que ser el de ponernos en el medio, de ponernos en el zapato tanto de unos que serían los públicos como de la organización en la cual estoy trabajando. Bien, hasta aquí la explicación de los modelos de relaciones públicas basadas en Gruning. Muchísimas gracias por la atención y mucha suerte en esta semana de estudios.